El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:04 de la mañana. Gracias a varios de los internautas que me comparten el último tuit del expresidente Rafael Correa. Correa ha escrito hace una hora, cita textual del tuit del expresidente: nos roban nuevamente la democracia, CNE se dio a presiones de Celi, se refiere al contralor Pablo Celi, Romo, se refiere a la ministra de Gobierno María Paula Romo, y del gobierno, eliminará ilegal y extemporáneamente Compromiso Socialista 5. Nunca olviden los nombres, y habla justamente de los integrantes del Consejo Nacional Electoral: Diana Tamaín de Estela Cero, José Cabrera, Enrique Pita y Luis Verde Soto. Esto ha escrito Correa. No tengo ningún tipo de información oficial que corrobore esta alerta que ha escrito hace una hora el expresidente Rafael Correa en su cuenta Twitter. Así que estamos pendientes de aquello. Bueno, vamos a promover de inmediato un diálogo periodístico de un tema que termina siendo polémico, muy polémico. La semana anterior escuchamos al científico Pablo Araujo, al académico Pablo Araujo, muy crítico sobre esto que algunos le han llamado la solución milagrosa, el tema del dióxido de cloro. Un segmento de nuestra audiencia, mucha gente, nos pidió también escuchar a quienes promueven el consumo de dióxido de cloro, y lo hicimos ayer. Esa entrevista generó algunos cuestionamientos a este espacio. Ustedes saben que este espacio se caracteriza por su pluralidad, o sea, tratamos de presentar las diferentes aristas de un tema para que al final del día sean ustedes, queridos oyentes, televidentes, internautas, los que valoren, los que lo analicen, los que tengan un criterio propio sobre lo que dice, en este caso, el mundo científico y académico, frente a aquellos que consideran que efectivamente sí es una solución el consumo de dióxido de cloro. Pero sigamos pues explorando la visión científica y en este caso la visión de la farmacología. Nos acompaña la doctora Belén Mena. Ella es docente de farmacología de la Universidad Central del Ecuador, para hablar justamente si a nivel de esta rama de la farmacología hay una respuesta clara al uso o al consumo de dióxido de cloro. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida, buenos días, qué gusto. Hola, buenos días, gracias por la invitación. A usted por aceptarla, doctora, muy gentil. A ver, cuéntenos, primero, ¿cuál es, qué área abarca la rama de la farmacología? Bueno, pues la farmacología es la ciencia que estudia el efecto terapéutico de las sustancias de distintos orígenes, sean estas de síntesis químico, de síntesis a partir de un organismo vivo como una planta, un animal, un sustrato, una enzima. Es una de las ramas que se toca con muchas otras. La farmacología como ciencia tal desarrolla, investiga, prueba ciertos productos en el cuerpo humano con el fin de garantizar de cierta manera ¿qué cosa? Que las sustancias a las cuales nos estamos exponiendo sean seguras y eficaces. Y esto es muy importante, Fabricio. ¿Por qué? Porque el mundo ha sido testigo de cientos de medicamentos cuyo balance riesgo-beneficio han sido desfavorables. Más o menos 35 medicamentos, todos aprobados por la FDA, la década pasada, fueron retirados del mercado. Todos estos medicamentos entraron a obtener registro sanitario en la FDA, que es la Agencia Reguladora de Medicamentos de los Estados Unidos, que es algo así como una referencias en agencias reguladoras, y se retiraron del mercado. Todas entraron con ensayos clínicos, con estudios de fase 1, 2, 3, probados en animales, en humanos. Y a pesar de eso, 2 años después de su ingreso al mercado, se vio que eran tóxicos, que moría más gente o se complicaba más gente a causa del fármaco, a causa de la enfermedad. Pero esto se vio cuando se hizo un seguimiento estricto de farmacovigilancia. Por eso es importante que se entienda que uno no puede jugar con la salud. Yo te pongo un ejemplo, Fabricio. Digamos que estás en el trole y una señora dice: Fabricio, si usted le pone
una cucharadita de aceite a la gasolina le rinde más. Pruebe, a mí me ha funcionado, yo soy la evidencia. ¿Usted se metería a meterle hielo, agua o algo al motor de la gasolina, del auto para que rinda más? A ninguno se nos ocurriría porque se puede dañar. Lo primero que uno piensa es, no, pues si yo le meto una aguja al tanque de gasolina puede que se dañe. Pero somos más críticos con los aparatos que con nuestra propia vida. Entonces, cualquier vecina, cualquier amigo nos dice, mira, la tía de mi primo, del abuelito, del cuñado de mi suegra, se acaba de curar con esto. Póngale ojo. Y no sabemos a los riesgos que nos estamos enfrentando. A los riesgos que estamos enfrentándonos no solo ahora, sino mañana. Hay medicamentos que se demostró que eran tóxicos no para quienes los tomaron, sino para los hijos de las mujeres que tomaron estos medicamentos. Hay un caso famosísimo del dietilestilbestrol, que alguien dijo esto es bueno para el embarazo. Le dieron a la mamá estando embarazada, 20 años después, los hijos de estas mujeres tenían un cáncer letal. Y el único patrón de exposición era este. Y a través de mecanismos de farmacovigilancia se lo sacó del mercado y se vio que los efectos terapéuticos no son necesariamente conocidos, los efectos tóxicos no son conocidos al momento de ser introducidos al mercado. Correcto. Ahora, sobre el tema del dióxido de cloro, ¿hay ya evidencia científica, evidencia académica de que es nocivo para la salud? Porque creo que ese es el debate hoy. Porque tenemos obviamente las dos posturas. Yo le pregunto a usted, con esta explicación que usted nos hace, si farmacológicamente se ha logrado determinar lo nocivo que debe ser o que podría ser el consumo de dióxido de cloro. Ok, depende. Yo he revisado, bueno, yo quiero decirle a la audiencia, yo soy profesor de farmacología de la Universidad Central del Ecuador por ya más de 10 años. Personalmente no recibo ni regalos, ni cenas, ni esferos, ni viajes de parte de la industria de medicamentos. No tengo conflicto de interés con la industria farmacéutica, porque eso quizás es uno de los argumentos de los que posicionan el dióxido de cloro, que la industria farmacéutica es la que está en contra de que el mundo se entere de este beneficio. No estoy diciendo con esto que la industria farmacéutica tampoco tenga estas prácticas. La evidencia nos ha mostrado que ha habido casos donde la industria farmacéutica nos ha ocultado datos y nos ha mentido, y por eso necesitamos gente que pertenezca a un sector imparcial, académico y que analice nuevamente los datos. Creo que yo pertenezco a este sector de generadores de información independiente. Yo he revisado realmente con mente lo más abierta posible toda la información que existe. La he leído, la he descuartizado, como digo yo, y me llamó la atención porque hay un ensayo clínico realizado en el Ecuador. Es un ensayo clínico que fue publicado en abril del 2020, hace un par de meses. Es el trabajo de investigación experimental realizado por la Asociación Ecuatoriana de Médicos Expertos en Medicina Integrativa. Este protocolo es una muestra de lo que no se debe hacer en investigación. Ellos rompieron la ley, violaron los derechos de las personas. El ensayo está mal diseñado. Por ejemplo, ellos en su protocolo se planteaban que iban a seleccionar personas COVID positiva confirmadas. En los resultados hay gente que no se sabe si tenía o no tenía COVID. Rompen criterios de confidencialidad. Están los teléfonos de las personas, los nombres. Yo les llamé a los participantes, porque ese es el trabajo de un investigador, llegar tan profundo a la verdad como se pueda. Llamé por teléfono. De la mitad de los participantes, la mitad son falsos, la otra mitad de participantes dijeron que nunca participaron en el ensayo, que nunca estuvieron conscientes de que se les había dado nada, y una persona estaba muy molesta y dijo, ¿cómo pueden usar mis datos y decir que probaron algo en mí cuando no lo hicieron? Errores en el protocolo que ya nos deja dudas para decir, si usted me promete que va a hacer algo y hace otra cosa, eso le quita validez a los resultados. Pero no obstante,
En el protocolo, los expertos aparentemente en dióxido de cloro sugieren que se pueda administrar por vía oral y por vía intravenosa. ¿Usted tiene idea del daño que puede hacer colocarse una solución al 28% de dióxido de cloro? El cloro está normalmente en nuestro cuerpo, pero tan diluido que son miliequivalentes imperceptibles. Si usted se pone por vía intravenosa una solución hipertónica, se puede morir. Si se pone a la vena, se puede morir por varias vías. La primera, ¿quién garantiza que esa solución que le están dando esté libre de gérmenes? El registro sanitario es quizás el paso elemental que garantiza buenas prácticas de manufactura, que garantiza que el proceso de realización del medicamento es correcto. ¿Cómo sabe usted cómo son esas plantas que están envasando? ¿Qué certeza tienen las personas de que no están abriendo el agua de la llave y lo están poniendo en una ampolla y lo están vendiendo? El Código Integral Penal en el Ecuador tiene un articulado que intenta un poco regular estos medicamentos falsificados, adulterados, de calidad subestándar. Esta sustancia, al no tener registro sanitario, no sabemos cómo se realiza, cómo se procesa. Y si la persona que está empacando no se lava las manos y tiene coronavirus, ¿a qué riesgo nos estamos exponiendo? Y lo más grave es, ¿qué tal si usted tiene una comorbilidad? ¿Qué tal si usted tiene una falla renal? Si usted toma medicamentos que hacen interacción ante concentraciones altas de cloro, que usted no sabe, que el profesional de la salud no sabe. Cuando los pacientes están llegando a la unidad de cuidados intensivos, ya no tienen capacidad de hablar ni de decir qué es lo que se han tomado. Ahora, es verdad, hay gente que dice, pero es que a mí me está funcionando. Eso le iba a decir, porque tengo algunos, doctora, si me permite interrumpirle, estamos dialogando con la doctora Belén Mena, ella es docente de farmacología de la Universidad Central del Ecuador. Muchos internautas escriben, como lo hicieron la semana anterior, e insisten en que efectivamente el consumo de dióxido de cloro, no necesariamente por la vía intravenosa, sino por la vía oral, que el consumo de dióxido de cloro en pequeñas cantidades, supuestamente, dicen algunas personas, ha resultado efectivo. Ya. Yo, al hablar de la vía intravenosa, me estoy refiriendo al protocolo de investigación de los expertos en medicina integrativa, porque esto está notariado. La persona responsable de este ensayo clínico es Carmen Dorita Sarmiento Barba. Fue notariado el 6 de mayo del 2020 y literalmente dice por vía intravenosa, coloca fotos. Carmen Dorita no tiene idea en el lío legal que está metida porque hubo violación de derechos humanos al exponer a sujetos de estudio sin control y sin regulación de la Autoridad Sanitaria Nacional. Entonces, me remito a los datos nada más que están publicados y que son el insumo para que los académicos podamos tomar decisiones. Entonces uno sí puede decir, pero ¿por qué yo estoy sana? O sea, si es tan malo, ¿por qué no estoy muerto? ¿Y por qué no me ha dado COVID todavía? Debemos entender algo. Hay algo llamado evolución natural de la enfermedad. Las enfermedades virales son autolimitadas. Nuestro cuerpo solito las cura. Es cuando nuestro cuerpo pierde la capacidad de defenderse que nos complicamos. Hacemos falla respiratoria, ventilatoria, coagulatoria, nos morimos con trombos. Pero eso es no en todos. De 100 personas infectadas con coronavirus, 2, 5 máximo se complican. Las otras 95 se van a curar si se toman dióxido de cloro, si se toman la orina del perro, si se toman cebolla blanca, se van a curar solas porque es autolimitada y es su propio organismo el que está haciendo efecto. Todos hemos pasado un resfriado común y a la semana nos curamos sin dióxido de cloro. Claro que el coronavirus no, es mucho más que un resfriado común. Claro, porque el coronavirus inclusive no tiene vacuna, ¿no? Para la gripe normal ya han creado algunas vacunas, pero... Hay miles de cepas, 1500 tipos de virus distintos a los que nos enfermamos, nos da la gripe y nos curamos. Las diarreas, usualmente las diarreas de origen de transición alimentaria son autolimitadas. Nos da una diarrea y solito nuestro cuerpo 2-3 días nos arreglamos. Cuando hay un parásito, etcétera, etcétera, necesitaremos un medicamento. Pero 8 de cada 10 enfermedades se curan solas.
Insisto, son autolimitadas. ¿Cuál es el problema del dióxido de cloro? Que cuando la gente lo consume, genera una falsa sensación de seguridad. Y entonces dice, yo estoy protegido, no me va a pasar nada, pero ¿qué de las concentraciones permanentes? Yo le digo, si un producto no tiene registro sanitario, ¿cómo tengo certeza de que quienes lo producen, viendo la calidad de datos en un ensayo clínico y viendo cómo le mienten a un notario, yo no confío en las personas que están promoviendo el dióxido de cloro, porque están mintiendo? Les animo a todos a buscar el protocolo que está notarizado, insisto, y que está lleno de inconsistencias y lleno de datos falsos. Entonces uno no puede tomar ciertas mentiras y ciertas verdades. Inicialmente el dióxido de cloro se posicionó como una sustancia que usaba la Cruz Roja para tener en preservación los paquetes globulares. La Cruz Roja desmintió. Quizás pocos saben esto y a mí me llamó mucho la atención porque, como digo, leí todo lo que esté publicado sobre el tema y encontré que en el 2006 Humboldt, que es el promotor de la idea de que patentó y esto con su apóstol Cackle, Humboldt afirmaba que había sido enviado desde la galaxia Andrómeda para salvar a la humanidad con su solución milagrosa. Fundó la iglesia llamada Génesis 2 Church of Health and Healing, de la que uno se puede hacer socio con $35. Esto es parte de toda la cosa loca que hay atrás del dióxido de cloro. No es ciencia, es dogma, y más allá del dogma, la gente tiene derecho de creer en lo que quiera. El tema es que esté informado. Quiero terminar, porque sé que el tiempo se nos agota, leyendo brevemente lo que en 1986, una de las definiciones que a mí personalmente más me gusta de la salud, dice: la salud se crea y se vive en el marco de la vida cotidiana, de los centros de enseñanza y de trabajo. Es el resultado de los cuidados que uno se dispensa a sí mismo y de los demás, y de la capacidad de tomar decisiones y controlar la vida propia, y de asegurar que la sociedad en que uno vive ofrezca a todos los miembros la posibilidad de gozar de un buen estado de salud. ¿Cómo puedo tomar decisiones y controlar mi vida propia si me están mintiendo? Doctora. Las personas que están abrazando la idea del dióxido de cloro deben saber que detrás del dióxido de cloro hay un sistema piramidal de ventas, hay una secta y hay una persona que está lucrando de todo esto. Las prácticas del dióxido de cloro no son distintas de las perversas prácticas de la industria farmacéutica que finalmente condenan. Déjeme hacerle dos preguntas finales. Le pido que sus respuestas sean muy puntuales. La primera, ¿el dióxido de cloro, el consumo de dióxido de cloro como se lo está presentando, es un engaño? Sí, cae en la categoría de publicidad engañosa. Lo segundo, hay algunos mensajes que dan cuenta que lo que se pretende por parte de un segmento de la academia, de un segmento de los científicos, es cuestionar la eficacia del dióxido de cloro porque se pretende favorecer a la industria farmacéutica. ¿Usted qué les responde a quienes dicen eso, doctora? Que lavado de manos, distanciamiento social y uso de mascarilla es lo único que ha demostrado ser un método eficaz para reducir la pandemia, y esto no le beneficia a nadie. Entonces, lavarse las manos y ponerse mascarilla no le beneficia a nadie, y estar lejos es una intervención no terapéutica, no farmacológica, pero que sí funciona. El dióxido de cloro, ¿por qué estamos cuestionando su eficacia? Porque no hay datos, es un mito. Es un mito. Cuando haya datos bien diseñados, no como el ensayo clínico que les mostré, creeremos. En Colombia hicieron lo mismo y ahora están siendo judicializados. Entonces creo que la comunidad debe saber que no es que queremos beneficiar a la industria. Yo de la industria no recibo ni un helado, ojo, no estoy defendiendo a la industria. Entonces debemos entender que esto están beneficiando a la iglesia Church 2 y a la secta de los que defienden esto. Correcto. Y lo último, con esto cierro porque acabo de recibir un mensaje. Si es un médico conocido quien elabora la sustancia y lo vende, dice un oyente, ¿debo o no debo confiar? ¿Qué le respondemos? No debe confiar porque los médicos no estamos formados para preparar sustancias. Eso es parte de los químicos farmacéuticos, que tampoco pueden fabricarlos sin un permiso, que revise por lo menos si tiene agua potable, si está utilizando buenas prácticas de manufactura. Un médico, nuestra profesión, no nos forma para fabricar medicamentos ni sustancias. Esto es competencia de otra rama de la salud llamada las ciencias farmacéuticas, y ni siquiera ellos, si no tienen una autorización
para procesar productos de consumo humano. Correcto. Me queda clara su postura, doctora. Le quiero agradecer por estos minutos. Que tenga un buen día. Gracias, un gusto también y saludos al próximo participante. Gracias muy amable. Gracias a la doctora Belén Mena, ella es docente de farmacología de la Universidad Central del Ecuador. Ahí tienen ustedes, queridos oyentes, televidentes e internautas, hemos procurado tener diversas visiones en torno a este tema. Al final del día son ustedes los que tienen que valorar. Estas entrevistas, como ustedes lo conocen, las pueden observar, las pueden mirar, volver a escuchar en nuestro canal de YouTube. Obviamente, si quieren volver a hacerlo, háganlo. Ayer tuvimos una entrevista, la semana anterior igual. Escuchen las entrevistas para que tengan una valoración propia sobre este tema que termina estando allí en el tapete de la discusión. 7 de la mañana con 25 minutos en A Primera Hora por la señal de Majestad Radio.